maravilloso estar inmerso en casualidades. Ahora le decía a nuestra invitada que como somos libreros aquí, nos permiten regalarle a los invitados 2 libros de Fundarte. Y ella dice, bueno, escogeré algo de Estefania porque Estefania era mi amiga. Y ahora que estamos en plena convocatoria del premio Estefania Mosca, pues es hermoso traer su recuerdo a estos programas para animar a todos a escribir y a participar en este concurso extraordinario que tiene 14 ediciones realizándose desde la gestión de Fundarte, Alcaldía de Caracas. Así que entre todas estas casualidades, yo decía, bueno, ¿qué libro le puedo mostrar a ella de algún autor que, como conversábamos preparando la entrevista, uno decía, bueno, no, a mí ese autor no me dice nada, yo leí 1 o 2 páginas de ese libro, no me dice nada. Y de repente pasan los años y tú te das cuenta que tenías en tu biblioteca un tesoro. Me pasó con el Museo de la Inocencia, de Orhan Pamuk. Este autor turco es de una profundidad, parece que describe bien esos amores adolescentes en los que uno no se atreve a decir, pero siente tanto, y que uno escribía cosas y no se atrevía y se imaginaba cosas. Entonces, este autor lo tenía yo en la biblioteca, el Museo de la Inocencia, que es Premio Nobel de Literatura, y yo decía, a mí, ¿qué me importa ese libro? Yo no voy a leer ese libro. No. Cuando lo empiezo a leer, qué amor tan apasionado, y además es un museo que él construyó en homenaje a los personajes de su novela, que no existen, sino en su imaginación y en su corazón, y con el Premio Nobel de Literatura construyó el museo al que tú entras presentando una entrada que está impresa dentro del libro. ¿Ves? Entonces, era como decíamos, tú tienes un libro que tú dices que tú no quieres leer. ¿Cuál es ese libro? Que yo tampoco le he podido entrar, aunque Luis Brito García diga que es lo máximo y de verdad no lo ha descrito de una manera espectacular. Yo aún no estoy preparada para ese libro, tú tampoco, pero ¿cuál libro es ese? Bueno, sí, yo hablábamos con María Alcida y yo le decía que creo que la lectura es sobre todo placer. Y no importa cuán importante o cuánto haya marcado la humanidad un libro, eso no significa que a uno le deba gustar. Y yo digo que el Ulises es uno de esos casos. Pues yo he intentado leer el Ulises, he intentado varias veces, pero luego de 3 páginas digo, no, esto no es para mí. Y ella me dijo algo que es muy interesante y es verdad. Quizás no es para ti ahorita, pero puede que dentro de 10 años lo sea. Y eso es muy cierto. Hay libros que uno comenzó a leer cuando estaba en la adolescencia, no los entendió y luego los entiende. Pero no me ha llegado el momento. Yo creo que hay muchas cosas deliciosas todavía por leer para uno entrar. A Faulkner, por ejemplo, lo leí, pero era porque era materia escolar. En la universidad, cuando estaba en la Escuela de Idiomas Modernos, esa escuela maravillosa que tenemos que rescatar, por cierto, esa escuela maravillosa, bueno, ahí teníamos un tema, una materia que se llamaba Cultura, Temas y Textos. Y nuestra profesora, que era una norteamericana, nos enseñó a leer a Faulkner. Pero yo lo leí allí. Pero yo trato ahorita, intenté leerlo hace como unos 2 meses y no pude. No pudiste. No pude. Entonces, pero hay otras lecturas que se dan tan fáciles que yo digo, no tengo por qué amargarme. Ahora, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los que saben. Dicen, nunca se obligue a leer un libro que no le llega. Y mientras tú mencionabas a Pamuk, yo no lo he leído, pero yo descubrí a Elis Shafak, que es una escritora turca. Ella habla muy bien el inglés, ha estudiado en Oxford. Yo la descubrí por azar, como se descubren los libros, sí, por azar. Esa mujer me ha impactado, me ha llenado de una inmensa emoción. Me he leído 2 de sus libros y con ella es que es tan profunda la manera, además es una mujer y claro, sus expresiones del amor, de las dificultades, las relaciones de pareja nos tocan muy de cerca, pero además es una belleza la manera como habla del sufismo, su relación con el movimiento sufi, cómo nos habla de esa experiencia que para nosotros quizás es un poco lejana, ¿no? Porque son culturas distintas. Sí. Pero ella tiene unos libros que yo recomiendo a las personas que quieran leerla. Debe estar en español, yo lo leí en inglés, pero sencillamente a mí Elis Shafak me impactó. Pero quisiera, por supuesto, leer también a Pamuk porque se merece y yo creo que debemos leer más literatura de otras partes
de otras latitudes, porque aprendemos enormemente, porque Viajamos. son otros, totalmente. Viajamos. Ella ha viajado mucho con su profesión, siendo la traductora presidencial, pero los libros nos hacen viajar sin movernos de casa. Me mencionaba también a otro autor que nosotros leímos prácticamente completo, hasta lo que ha escrito hasta ahora, que es Haruki Murakami, que generalmente los libros que leemos en español los han traducido del inglés. Pero uno decía, bueno, es la tercera traducción, pero está bien, esa traducción del español está bien, pero tú lo habías leído directamente del japonés No, del inglés. ¿cómo se llama? Del japonés al francés y Y no el te inglés. gustó. Sí, Murakami es un caso maravilloso también. O sea, Murakami sencillamente es algo tan maravilloso. Uno no puede leer a Murakami sin leer El Gran Gatsby, sin escuchar a los Beatles, sin escuchar música clásica. Porque Murakami cuando comienza a narrar, él dice, aquí estoy, voy en un taxi hacia la estación de tren y estoy escuchando la tercera sinfonía de Beethoven. Entonces uno para entender el busca. sentimiento de lo que ocurre en ese momento, tú tienes que irte a YouTube y buscarte esa sinfonía. O si no, como el Gran Gatsby lo decía, entonces, leer a Murakami me ha obligado, primero a escuchar música, a escuchar los Beatles, porque él es un gran amante de los Beatles, y al releer libros, El Gran Gatsby, y me lo tuve que leer porque estaba leyendo un libro de Murakami. ¿Ves? Los libros también nos recomiendan libros. Totalmente. Eso es maravilloso y sentirse uno libre de que las recomendaciones le lleguen desde cualquier parte del mundo. Volviendo al Ulises de Joyce, hay una novela gráfica de Alfonso Zapico, español, que habla de la vida de James Joyce, y a partir de ahí uno como que puede entender un poquito más su literatura, te lo recomiendo. Él ganó con ese libro un premio en Angulem, así que todavía yo tampoco le he podido entrar a Ulises de Joyce. Perdona, Luis Brito García, que con tanta pasión nos hablas del Ulises de Joyce, pero tampoco le hemos podido entrar. Pero hay libros que uno ve en una reseña, que aparecen por ahí por casualidad y buscándolos, los lleva uno a otros libros. Me refiero a Nada, de Carmen Laforet, que me llevó a mí a Nada, de Jan Teller, que es una novela que nada tiene que ver con la de Carmen Laforet. Esto es como una pérdida de la personalidad de una cantidad de jóvenes por querer parecerse todos haciendo lo mismo. Pero quisiera que hablaras de tu amor por esa Carmen Laforet que recibió el premio Nadal tardíamente y que no pudo escribir más precisamente porque era mujer. O sea, así es. Quería terminar lo de Murakami rapidito porque tiene que ver con lo de la traducción. Yo le explicaba a María Alcira que yo siempre he leído a Murakami en su traductor al inglés, que me parece sencillamente único, espectacular. Es el que te da el alma de los libros de Murakami, que son muy complejos porque son muy fantasiosos. Pero en una oportunidad me regalaron un libro de Murakami traducido al francés. Solamente pude leer 2 páginas, porque dije, esta traducción no sirve. Y cuando pude, conseguí el libro al inglés y no me había equivocado. Esas 2 páginas eran deliciosas traducidas al inglés. En cuanto a Laforet y a Nada, fue también, como siempre, por azar. Lo leí en una crónica y lo conseguí. Ese libro, desde la primera palabra hasta la última, sencillamente me tocó tan de cerca. Y tú me preguntas, ¿por qué? No sé. Es la sencillez del relato, es la calidez de los sentimientos, la sencillez de los sentimientos, porque un libro no tiene por qué ser complejo, ni desde el punto de vista filosófico o de otra manera para ser bueno. La sencillez de esa mujer narrándonos lo que era la España de posguerra civil, sus emociones, ese hogar donde ella estaba con aquella pobreza, ese baño que lo recordaba sucio. Yo me sentía entrando en un baño sucio cuando ella narraba. Entré en aquel baño que estaba totalmente inmundo y dormía en una cama. Que cada sentimiento, me acordó del Lazarillo. Así como con el Lazarillo tenía que comer, con ella yo sentía la grima de lo que ella vivía, que no solamente el espacio físico de su vivencia en Barcelona, sino luego su vivencia de mujer pobre en su relacionamiento con jóvenes de otra clase social. Es sencillamente, esa obra yo realmente se la recomiendo, y a las mujeres en particular, porque es muy sencillo de leer, pero le golpea a uno, no se sabe dónde y uno no entiende por qué, pero es realmente una obra de arte. Sí.
Es lo hermoso, ¿verdad? Que es tan extraño. Yo creo que es en un libro de Murakami que uno consigue la explicación. Y yo siempre digo, hay un libro de Murakami que es un recorrido por un cerebro. Una de las novelas que tiene un nombre loquísimo. Y entonces yo creo que la magia de los libros, parafraseando ese título de Prieto Figueroa, la magia de los libros está en que tú vas explorando el cerebro de otro a tu velocidad, sin que el otro te diga nada. El otro te ofreció lo que de su cerebro y de su corazón y de su alma salió y tú lo estás explorando. Y entonces a algunas personas les llega y a otras no. No hay Así ninguna es. fórmula. Así es. Y lo que dices es muy importante. Y leí otro día un pensamiento. Yo soy una gran coleccionadora de pensamientos que me llegan de cerca. Y decía alguien, el que llega a los 70 años sin haber leído conoció una sola vida, la de él o la de ella. Pero el que lee conoce 1000 vidas. Porque estuvo con César cuando atraviesa el Rubicón, porque estuvo en las batallas de independencia, porque estuvo en Francia con Víctor Hugo, él ha visitado toda la historia. Entonces, leer es viajar en la historia, es viajar en el tiempo, es viajar físicamente. Entonces, es esa riqueza la que nos hace que todos los días seamos más lectores, y por eso es tan importante tu programa, porque tenemos que inculcar en nuestros muchachos, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, la importancia de leer y cómo la lectura nos hace viajar a sitios infinitos. Y no se dejen influir por aquello, debes leer tal o cual. Lee lo que te gusta, lee lo que te anima, lee lo que te enseña, lo que te realiza. Ya está, con eso basta. Fíjate que tú que tienes una educación importante, te has formado académicamente, te has fogueado en distintas partes del mundo, teniendo la responsabilidad de traducir a un presidente, que una palabra mal traducida puede crear un conflicto internacional y tú con tu aplomo vas llevando todo perfecto. Has tenido el mismo razonamiento de una niña que afortunadamente sigue sus estudios, pero desafortunadamente dejó la poesía. Y esa niña, que es Camila Medero, la conoció Ramón Palomares, nuestro gran poeta. Y Ramón creía que se iba a conseguir con una niñita que, bueno, que jugaba a la poesía. Cuando le mostramos la poesía de ella, que se sentía reconocida en él como poeta, a pesar de que tenía 7 añitos, él dijo enfrente de la niña en una feria del libro, estoy ante una verdadera poeta. Y me acuerdo que Isidoro me dijo, mira, esta niña podrá graduarse, recibir premios, casarse, lo que sea, pero este día no se le va a olvidar. Así es. Y a ella le preguntamos, ¿qué le recomiendas a la gente para que empiece a leer? Pues empiecen a leer por donde les guste, con el libro que les guste. Y yo creo que esa es la máxima para amar la lectura. Después, uno mismo se va, como decía Benedetti y le hemos dicho en otros programas, uno mismo se va educando. Pero vamos a explorar todos esos secretos de la traducción. Hay muchas cosas que yo quiero preguntarte. Yo estudié traducción, pero no me desarrollé profesionalmente en ese oficio que es tan difícil. Y hay algunas cosas que quiero preguntarte para aprender de ti. Eso lo vamos a hacer en la próxima parte del programa, cuando también le vamos a regalar a nuestra invitada 2 de los libros del Fondo Editorial Fundarte, que ella va a elegir y nos contará por qué los eligió.